Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar y que estoy seguro que va a generar mucha conversación y, sobre todo, mucha intriga entre todos ustedes. Vamos a sumergirnos en el universo de Kanyaman y, para ser más precisos, vamos a hablar de cómo él ha roto el silencio en torno a un tema que se ha especulado hasta la saciedad, los supuestos celos de Demet Özdemir. Así es, han escuchado bien, los celos de Demet Özdemir y la respuesta de Kanyaman. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se sabe y lo que se comenta al respecto. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle a ese botón rojo de abajo, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad. No se arrepentirán. Bueno, como muchos de ustedes saben, la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir fue una de las más mediáticas y seguidas en el mundo del espectáculo turco, y por extensión, a nivel internacional. Después de protagonizar juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre ambos traspasó la pantalla y los rumores de un romance no tardaron en surgir. Y no solo rumores, sino que se confirmaron, y vimos imágenes, viajes y momentos que parecían sacados de una película romántica. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones, y especialmente las que son tan expuestas, a menudo enfrentan presiones, escrutinio y, por supuesto, especulaciones. Y aquí es donde entra el tema que nos ocupa, la supuesta incomodidad o celos de Demet Özdemir ante la intensa atención que recibía Kanyaman, y cómo él ha decidido finalmente hablar sobre ello. Durante mucho tiempo, la narrativa predominante, alimentada por medios y seguidores, sugería que Demet Özdemir se sentía de alguna manera intimidada o celosa por el arrollador éxito y la atención que Kanyaman generaba, especialmente por parte de sus fans femeninas. Se hablaba de que esta supuesta situación habría afectado la relación, y eventualmente habría contribuido a su ruptura. El bombardeo constante de noticias sobre Kanyaman, sus proyectos internacionales y su innegable atractivo, según estas versiones, habrían sido un foco de tensión para Demet. Se rumoreaba que ella, quizás más reservada o enfocada en su carrera de una manera diferente, no se sentía cómoda con la magnitud de la fama de su pareja. Y claro, cuando una pareja se separa, es natural que se busquen razones, y la presión mediática es una de las más comunes. Pero aquí viene lo interesante. Por mucho tiempo ni Kan ni Demet se habían pronunciado de manera directa y clara sobre estos rumores de celos. Y la verdad es que en muchas ocasiones, cuando las celebridades no hablan, el silencio se llena con más especulaciones, y a menudo, éstas se vuelven más escandalosas. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos que ha sorprendido a muchos y ha puesto fin a años de conjeturas, Kanyaman ha decidido romper el silencio. ¿Y qué ha dicho? Pues, según sus recientes declaraciones, la versión de los celos de Demet Özdemir como causa principal de su separación no se ajusta del todo a la realidad, o al menos, no es la historia completa. Kanyaman, en entrevistas recientes y en el marco de la promoción de sus nuevos proyectos, ha sido más abierto sobre su relación pasada con Demet. Lo que él parece indicar es que, si bien la atención mediática era innegable y podía generar sus propios desafíos, la idea de que Demet Özdemir estaba constantemente celosa de su fama de una manera que perjudicara la relación es una simplificación excesiva. Él ha sugerido que la realidad era mucho más compleja. Ha mencionado que la intensidad de la fama, las agendas de trabajo, la presión de estar constantemente bajo el ojo público, y las diferentes personalidades y aspiraciones de cada uno, fueron factores más determinantes. Es decir, no se trataba tanto de celos en el sentido más común del término, sino más bien de las dificultades inherentes a mantener una relación sana y privada en un mundo donde todo se expone. De hecho, Kan ha llegado a defender a Demet, señalando que ella es una profesional talentosa y segura de sí misma, y que la idea de que ella pudiera ser consumida por los celos no le hace justicia. Lo que él parece querer transmitir es que, como pareja, intentaron navegar la fama juntos, pero las presiones externas y las diferencias en sus caminos profesionales y personales eventualmente pesaron más. Es posible que Demet, como él, también sintiera la presión de la exposición y tuviera sus propias maneras de lidiar con ello, que no necesariamente se traducían en celos directos hacia él, sino quizás en una necesidad de mayor privacidad, o en una forma diferente de gestionar la atención mediática. El romper el silencio de Kanyaman en este contexto parece ser un intento de corregir la narrativa, de ofrecer una visión más matizada y quizás, de proteger la imagen de Demet.
Es un gesto que puede interpretarse como un reconocimiento de que, aunque la relación terminó, guarda respeto por ella y no quiere que se la presente de una manera poco favorable o simplista. Ha sugerido que las relaciones de parejas famosas son a menudo juzgadas y analizadas de forma superficial, y que hay mucho más detrás de las cámaras de lo que el público puede imaginar. Es importante recordar que la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, abre puertas, genera oportunidades y permite conectar con millones de personas. Por otro, puede ser agotadora, invasiva y, como hemos visto, puede poner a prueba las relaciones. Can Yaman, con su personalidad extrovertida y su carisma arrollador, es una figura que atrae mucha atención. Demet Özdemir, por su parte, también es una actriz muy querida y talentosa, con una base de fans considerable. Cuando dos personas así comparten sus vidas públicamente, la expectativa es enorme y cualquier altibajo se magnifica. Quizás el mensaje principal que Can Yaman quiere enviar es que las relaciones, especialmente en la industria del entretenimiento, son complejas. No siempre se trata de un villano o una víctima, ni de un solo factor que lo cause todo. La dinámica entre dos personas, sus aspiraciones individuales, la presión externa y la forma en que cada uno maneja la fama, todo se entrelaza. Al desmentir la historia de los celos como el único o principal motivo, Can abre la puerta a entender que la ruptura fue probablemente el resultado de una suma de factores, más maduros y complejos de lo que se quiso ver en su momento. Además, este silencio roto también nos enseña algo sobre la propia gestión de la imagen y la narrativa. Durante años, se ha construido una historia en torno a la supuesta envidia o inseguridad de Demet. Ahora, con estas declaraciones, Can está intentando reescribir parte de esa historia, ofreciendo una perspectiva que, según él, es más cercana a la verdad. Esto es algo que vemos a menudo con figuras públicas, cuando las especulaciones alcanzan niveles insostenibles, o cuando el tiempo permite una reflexión más serena, a veces deciden intervenir para aclarar las cosas. Así que, en resumen, podemos decir que Can Yaman, al romper el silencio, ha intentado matizar la narrativa de los celos de Demet Özdemir como causa principal de su separación. Sugiere que si bien la atención mediática y la fama eran factores importantes, la relación se vio afectada por una combinación de presiones más amplias, como las diferencias en sus caminos y la complejidad de mantener una vida privada bajo el escrutinio público. Ha defendido la integridad de Demet, presentándola no como una persona consumida por los celos, sino como una profesional y una compañera que navegó una situación extremadamente exigente. Lo que nos queda claro es que la historia de su relación y su ruptura es mucho más profunda y multifacética de lo que se presentó en su momento. Y hasta aquí nuestro recorrido por este intrigante tema. Hemos explorado las especulaciones, hemos escuchado la voz de Can Yaman, y hemos intentado ofrecer una perspectiva más amplia sobre lo que pudo haber sucedido. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado informativo y, sobre todo, que les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creían en la historia de los celos? ¿Cambian de opinión ahora con las declaraciones de Can? Dejen todos sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle a ese me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que le pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.